Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que está dejando a todos sin palabras. Erkan Meric ha hablado, y sus palabras sobre Asal han encendido las redes. ¿Realmente todo lo que vivió con ella fue tan verdadero como dice? En su última entrevista, Erkan apareció tranquilo, aunque con una mirada que escondía nostalgia. Las luces del estudio reflejaban en sus ojos mientras pronunciaba la frase que ha dado la vuelta al mundo: todo lo que viví con Asal fue real. No hubo ficción, no hubo guión. Fue amor de verdad. Estas palabras bastaron para que los fans se enloquecieran. En minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes, memes y teorías sobre una posible reconciliación. Asal, por su parte, no tardó en responder a través de una historia en su cuenta oficial. En el video, se la ve con una sonrisa leve, pero también con un tono firme: no todo lo que se ve es como parece. A veces, lo real se confunde con lo que queremos creer. Su respuesta dividió a los seguidores: algunos creen que aún hay amor, otros piensan que es el final definitivo. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que, tras meses de silencio, ambos se reencontraron en un evento privado de una marca de moda. Testigos afirman que Erkan no pudo apartar la mirada de Asal durante toda la noche. Se notaba la tensión, pero también la química, comentó uno de los asistentes. Al parecer, intercambiaron unas palabras al final del evento, y según algunos presentes, Erkan le dijo en voz baja: aún te debo una historia que no terminamos. Desde ese momento, los rumores no han parado. Algunos medios aseguran que podrían estar planificando un nuevo proyecto juntos, mientras otros hablan de encuentros secretos lejos de las cámaras. Lo cierto es que, después de esas declaraciones, ambos volvieron a seguirse en redes sociales, lo que para muchos fue una señal clara de reconciliación. Durante la entrevista, el periodista le preguntó directamente a Erkan si aún sentía algo por Asal. El actor se quedó en silencio unos segundos, respiró profundo y respondió: hay personas que uno no olvida, aunque el tiempo pase. Algunas historias no necesitan final feliz para ser eternas. Su sinceridad dejó a todos sin palabras. Las cámaras captaron un instante en el que su voz se quebró, mostrando que detrás del personaje fuerte hay un hombre que aún guarda sentimientos. Asal, en una entrevista posterior con una revista digital, también fue consultada sobre Erkan. Con elegancia, contestó: le tengo mucho respeto. Vivimos cosas que marcaron nuestras vidas, pero cada quien elige su camino. Sin embargo, cuando el periodista le mencionó la frase de Erkan, ella sonrió y dijo simplemente: a veces, el corazón recuerda antes que la mente olvide. Los fans no han dejado de especular. Algunos aseguran haberlos visto juntos en un café de Estambul, otros dicen que todo es una estrategia publicitaria. Pero, sea lo que sea, la historia de Erkan y Asal sigue atrapando a miles de personas que no pueden evitar creer que, entre ellos, aún hay algo más que recuerdos. Las especulaciones aumentaron cuando, días después, ambos publicaron fotos en lugares sorprendentemente parecidos. Aunque ninguno etiquetó al otro, los seguidores más atentos notaron detalles coincidentes: el reflejo de un mismo atardecer, una taza idéntica, una sombra que muchos aseguran pertenece a Erkan. Las redes se llenaron de comparaciones y análisis. Esto no es casualidad, comentaban los usuarios, convencidos de que algo se estaba gestando entre bastidores. Mientras tanto, los programas de entretenimiento no tardaron en abordar el tema. En un famoso talk show turco, uno de los panelistas aseguró que una fuente cercana había confirmado un encuentro reciente entre ambos en un set de rodaje. Fue breve, pero cargado de emociones, declaró. Se saludaron con un abrazo largo, de esos que dicen más que 1000 palabras. Los fans, emocionados, comenzaron a usar el hashtag #ErAsalReencuentro, que se volvió tendencia en cuestión de horas. Sin embargo, no todo era romance y nostalgia. Algunos críticos señalaron que la coincidencia temporal entre el revuelo mediático y el lanzamiento del nuevo proyecto de Erkan podría no ser casual. No olvidemos que en esta industria, la atención es poder, comentó una periodista especializada en celebridades. Ambos son profesionales y saben perfectamente cómo mantener el interés del público. A pesar de ello, la mayoría de los seguidores prefirió creer en la versión romántica, la de un amor que, pese al tiempo y las circunstancias, se niega a desaparecer. Una semana más tarde, Asal sorprendió a todos con una publicación cargada de simbolismo:
una foto en blanco y negro de una rosa marchita sobre un libro abierto. La cita que acompañaba la imagen decía, algunas historias florecen una sola vez, pero su aroma nunca se olvida. Los comentarios estallaron. Habla de Erkan, escribían cientos de usuarios. La actriz no respondió, pero su silencio fue interpretado como una confirmación tácita de que algo, efectivamente, se estaba moviendo en su interior. Por su parte, Erkan fue visto en un café del barrio de Bebek, en Estambul, donde algunos testigos aseguran que pasó varias horas escribiendo en una libreta. Parecía concentrado, pero de vez en cuando sonreía mirando su teléfono, dijo una camarera. Era como si estuviera recordando algo bonito. Días después, el actor compartió una frase en sus redes, hay cosas que el corazón escribe mejor que la mano. El mensaje, breve pero enigmático, bastó para desatar una nueva ola de teorías. Las revistas del espectáculo comenzaron a publicar portadas con titulares como Erkan y Asal, Segunda Oportunidad, y El amor que nunca murió. Analistas de la farándula coincidían en que la historia de ambos tenía todos los elementos de un guión cinematográfico, pasión, distancia, reencuentros y una conexión imposible de ignorar. Incluso algunos productores se habrían mostrado interesados en reunirlos nuevamente en una serie, apostando a que la química entre ellos podría revivir en pantalla la magia que alguna vez conquistó al público. Mientras el mundo especulaba, un detalle pasó casi desapercibido. Erkan comenzó a seguir una cuenta de fotografía que pertenecía a un viejo amigo en común de ambos. Curiosamente, poco después, Asal también empezó a seguir la misma cuenta. Este pequeño gesto reavivó el debate. Están comunicándose de manera indirecta, opinaban los fans. Es su forma de decirse cosas sin palabras. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un paparazzi publicó una serie de fotos borrosas que parecían mostrar a la pareja saliendo de un restaurante. Aunque la calidad de las imágenes no permitía confirmar nada, la silueta femenina tenía un inconfundible parecido con Asal. El periodista que publicó las fotos afirmó que ambos se retiraron en autos separados, pero con pocos minutos de diferencia. En medio de todo el revuelo, Erkan decidió romper el silencio nuevamente con un mensaje claro, hay capítulos que no se cierran, solo se transforman. Aquella frase fue interpretada como una confesión emocional. Las reacciones no tardaron. El público se dividió entre quienes pedían que volvieran a intentarlo y quienes opinaban que era mejor dejar el pasado atrás. Asal, fiel a su estilo discreto, respondió días después con una historia de apenas 5 segundos, el sonido de un piano y una mirada directa a la cámara. Sin palabras, solo emoción. Fue suficiente para que sus seguidores comprendieran que la historia, lejos de haber terminado, seguía escribiéndose entre líneas, en los gestos, en los silencios y en las canciones que ambos compartían. Así, la historia de Erkan y Asal se ha convertido en algo más que un romance de celebridades. Es una narrativa viva que demuestra cómo el amor, la fama y el tiempo pueden entrelazarse de maneras inesperadas. Y mientras los rumores continúan y los corazones de sus seguidores laten al ritmo de sus idas y venidas, una cosa parece segura, pase lo que pase, Erkan y Asal seguirán siendo, para muchos, la historia de amor más cautivadora que la televisión turca haya conocido. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Erkan y Asal merecen una segunda oportunidad? No olviden dejarme sus comentarios, dar like si les gustó este video y, por supuesto, suscribirse para no perderse ningún detalle del próximo capítulo de esta historia que aún está lejos de terminar.